Biblia 365. Día 306. Libro de Lucas, capítulos 23 y 24. Capítulo 23. Toda la multitud se levantó y lo llevó ante Pilato. Comenzaron a acusarlo, diciendo: «Hemos encontrado a este hombre subvirtiendo a la nación y prohibiendo dar tributo a César, afirmando que él es el Cristo, el Rey». Pilato entonces le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió: «Tú lo dices». Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Pero ellos insistieron diciendo: «Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». Cuando Pilato escuchó que Jesús era de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando supo que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en esos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, habiendo oído hablar mucho de él y esperando verlo hacer algún milagro. Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Los principales sacerdotes y los escribas estaban acusándolo con vehemencia. Pero Herodes con su corte lo menospreció y se burló de él, vistiéndolo con una túnica espléndida, y lo envió de nuevo a Pilato. Ese mismo día, Pilato y Herodes se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados. Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: «Me han presentado a este hombre como alguien que perturba al pueblo. Pero interróguenlo en su presencia. No he encontrado ninguna falta en él de las que lo acusan. Tampoco Herodes, pues lo remití a él y no ha hecho nada digno de muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo soltaré». Pilato tenía que liberar a uno de ellos en cada fiesta, pero toda la multitud comenzó a gritar a una voz: «¡Fuera con este! ¡Suelta a Barrabás!». Este último había sido encarcelado por una revuelta en la ciudad y por un homicidio. Pilato les habló otra vez, deseando liberar a Jesús, pero ellos continuaron gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo por tercera vez: «¿Pero qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado en él ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo castigaré, por lo tanto, y lo soltaré». Pero ellos insistían con gritos cada vez más fuertes pidiendo que fuera crucificado. Las voces del pueblo y de los principales sacerdotes se hacían cada vez más intensas. Entonces Pilato decidió que se hiciera lo que ellos pedían. Soltó al hombre que había sido encarcelado por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a su voluntad. Mientras lo llevaban, tomaron a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Una gran multitud de gente y mujeres lo seguía, llorando y lamentándose por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, dijo: «Hijas, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará?». También llevaban con él a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Llegaron al lugar llamado La Calavera y allí crucificaron a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Luego dividieron sus ropas y echaron suertes. El pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios». También los soldados se burlaban de él acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas:
Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo injuraba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le respondió reprendiéndolo, ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros en realidad estamos sufriendo justamente, porque estamos recibiendo el castigo que merecen nuestros actos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces le dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le respondió, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Cuando llegó como la hora sexta, toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús clamó a gran voz, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y después de decir esto, murió. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y exclamó, «Este hombre era verdaderamente justo». Toda la multitud que se había reunido para presenciar este espectáculo, al ver lo que sucedió, volvió a sus casas golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluyendo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron a lo lejos, observando estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, que era una persona buena y justa. No había estado de acuerdo con la decisión ni con las acciones de los otros líderes judíos. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego, lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido sepultado antes. Era el día de la preparación, y estaba a punto de comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a José y vieron el sepulcro y cómo se colocaba el cuerpo de Jesús. Después de verlo, regresaron a casa y prepararon perfumes y ungüentos aromáticos. Luego descansaron el sábado obedeciendo el mandamiento. Capítulo 24. En la madrugada del primer día de la semana, algunas mujeres vinieron al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Estaban acompañadas por otras mujeres. Cuando llegaron, encontraron que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En ese momento, los hombres con vestiduras resplandecientes se les aparecieron. Las mujeres quedaron atónitas. Los hombres les dijeron, «¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado». Recuerden lo que Él les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar el tercer día. Las mujeres recordaron sus palabras. Regresaron del sepulcro y contaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los demás. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, quienes relataron estas cosas a los apóstoles. Sin embargo, a ellos les pareció que las palabras de las mujeres eran como un disparate y no las creyeron. Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y al mirar dentro, solo vio los lienzos, quedando maravillado por lo que había sucedido. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían entre ellos sobre todo lo que había ocurrido, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Sin embargo, los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Jesús les preguntó, «¿Qué están discutiendo mientras caminan y por qué están tristes?» Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, «¿Eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días?» Jesús les preguntó, «¿Qué cosa?» Ellos le dijeron, «Lo que concierne a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros líderes
lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera quien redimiera a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que estas cosas sucedieron. También algunas mujeres de nuestro grupo nos asombraron. Ellas fueron al sepulcro temprano en la mañana, pero no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían visto a los ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué lentos de entendimiento son y cuánto les cuesta creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les explicó lo que decían acerca de Él en todas las Escrituras. Llegaron al pueblo donde se dirigían, pero Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día está por terminar». Así que entró a quedarse con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero luego desapareció de su vista. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 apóstoles reunidos con otros discípulos. Estos les contaron: «El Señor ha resucitado de verdad y se ha aparecido a Simón». Entonces, ellos relataron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Pero ellos, asustados y sorprendidos, pensaron que estaban viendo un espíritu. Jesús les dijo: «¿Por qué están perturbados y por qué les vienen dudas a sus corazones? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró sus manos y sus pies. Aunque todavía no podían creerlo de alegría y estaban maravillados, Jesús les preguntó: «¿Tienen algo para comer aquí?». Le ofrecieron un pedazo de pez asado y una porción de panal de miel. Él los tomó y comió frente a ellos. Entonces les dijo: «Estas son las palabras que les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Luego les abrió la mente para que pudieran entender las Escrituras. Les dijo: «Así está escrito: el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto». Luego los llevó hasta Betania, alzó las manos y los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estuvieron constantemente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué significado tiene la resurrección de Jesús para los seguidores de Cristo hoy? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.